Buen día, este tutorial es para el archivo de Excel que llevaremos los supervisores y jefes del sector para registrar los momentos de evaluación. Es prácticamente muy similar al de los directivos, pues solamente vamos a poner los datos en mayúscula. No se olviden de que una vez abierto el archivo les va a salir la advertencia de que habiliten las macros. Es importante que lo hagan para que pueda funcionar el sistema como debe de ser. Si tienen algún problema después de que sale la cinta y que le ponen a habilitar o la pestaña o la ventana, pues es necesario que se comuniquen conmigo para darles instrucción de cómo poder hacerlo. Entonces, bueno, vamos a llenar aquí los datos de la zona escolar y vamos a colocar los nombres de los jardines de niños que están a nuestro cargo o bien el nombre de las zonas escolares que estamos atendiendo. Bueno, les recuerdo que una vez ya registrados, aquí los nombres de los jardines solamente lo vamos a hacer la primera ocasión, ya después ahí los vamos a dejar. Esto nos va a ayudar a seleccionar aquí pues de qué jardín se trata, ¿verdad? Miren, aquí no me vayan a decir que solamente le salen tres, hay que recorrer la barra espaciadora para ver todo el resto de los jardines. Es importante que tengan claro que este espacio de momento se va a ir cambiando de acuerdo a la información que ustedes estén registrando, ¿verdad? Si vamos a registrar el primero, segundo, tercer momento o diagnóstico. Déjenme habilito el botón para que lo puedan visualizar ustedes. Entonces van a seleccionar el momento en el que ustedes estén trabajando. Si están de inicio en el diagnóstico, pues todo lo que ustedes ordenen aquí que suceda se va a ir a la pestaña de diagnóstico. Entonces es importante que una vez avanzado el ciclo escolar, pues lo vayan cambiando al momento que ustedes quieren capturar. En este caso yo voy a hacerlo ahorita con el diagnóstico para que se guarde en la pestaña que corresponde a ese momento. Vamos a seleccionar el nombre del jardín con el que vamos a iniciar a eh, introducir información. En este caso, el mío va a ser Juan Pedro Didap. Y una vez que ya tenga esto listo, ya sé que voy a trabajar en el diagnóstico, que voy a empezar con el jardín de niños Juan Pedro Didap, me voy a ir a abrir el archivo de ese jardín de niños, que es este, y me voy a trasladar hasta la pestaña que dice datos por copiar. Y bueno, yo hago primero una revisión para ver si tienen la misma cantidad de niños evaluados. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos eh, 37 niños evaluados y regularmente esto pues tiene que irse viendo en el concentrado por campo. Sí, tiene que ser 37 niños. Miren, por ejemplo, aquí están faltando de evaluar 4 y entonces este jardín de niños tiene un error porque aquí nada más me dan 33 niños en total. Entonces tengo que mandarle el archivo a la maestra directora y decirle que es necesario que lo corrija. Entonces voy a verificar porque seguramente es visible. Esto es en el de pensaberes y pensamiento científico. Ahí está faltando algunos niños de calificar y si suman 33, entonces pues ellas tienen que hacer esa corrección. Una vez corregido, que ya nos manden de nuevo el archivo, ya lo podemos capturar. Voy a hacer yo la corrección para que podamos seguir con el ejercicio. Una vez ya verificado que se está calificando la misma cantidad de alumnos, ya puedo seleccionar los datos por copiar. Recuerden que yo estoy trabajando con el diagnóstico, por lo que aquí en la pestaña de datos por copiar me voy a ir a la parte donde dice diagnóstico y voy a copiar todo este cuadrado, este rectángulo, perdón, que está encuadrado en una línea más gruesa. Le voy a seleccionar, darle control C, me regreso a mi concentrado de supervisión o de jefatura y le voy a dar clic en el primer rectangulito y le voy a poner control V. Se me van a copiar los datos que la directora me está proporcionando en su archivo. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle guardar datos. Una vez que guarden los datos,
En este botón todo se me va a ir a la pestaña de diagnóstico. Entonces doy clic para ver qué sucede y vamos a ver que ya se me abrió mi pestaña de diagnóstico y los datos del jardín de niños que había seleccionado ya se me copiaron tanto el nombre como los datos que ella está proporcionando. Les recuerdo que en donde les aparezcan ceros, por ejemplo, aquí en este campo, perdón, en este campo formativo y en este, específicamente en este contenido, quiere decir que ninguna de las docentes de ese jardín de niños tomó en cuenta este contenido en este periodo. Entonces, por eso ahí va a aparecer en ceros. Y aquí en la parte de abajo van a ver las gráficas que se generan después de haber ingresado la información que ustedes están registrando. Obviamente, conforme vayan registrando más información, pues esta tabla y gráfica se van a ir alimentando y va a ir cambiando. Aquí pueden encontrar la gráfica de asistencia también de este momento. Prácticamente todos los momentos funcionan así, o sea, si yo estuve trabajando el primer momento, pues selecciono primer momento, me voy al jardín, al archivo del jardín de niños de la directora y lo que voy a copiar, obviamente va a ser el rectángulo correspondiente al primer momento, ¿verdad? Selecciono, copio, pego y esto lo voy a poner en este espacio, pegando y seleccionando qué escuela y cuando le dé guardar datos, pues la información se va a guardar en la pestaña de primer momento. Vamos a tener otros botones como el de limpiar datos. Voy a regresarle aquí el diagnóstico para que veamos. Bueno, lo voy a dejar así, ahorita hacemos un ejercicio con ello. Limpiar datos es cuando capturamos una información o empezamos a llenar datos aquí, ya sea manual o con un copiado y pegado y resulta que nos equivocamos. Lo que hacemos es darle limpiar los datos para no borrar de cuadrito por cuadrito, ¿va? Y el botón de eliminar datos elimina el último registro del periodo que usted tiene seleccionado. Por ejemplo, si yo lo dejara aquí y le diera eliminar datos, pues no se me va a borrar nada porque en el primer momento, pues no tengo nada, se me va a borrar esta fila, no me es necesario. Por ejemplo, aquí que tengo grabado el Juan Pedro y David, a lo mejor yo me equivoqué y lo grabé 2 veces o lo grabé equivocado y lo quisiera eliminar, entonces lo que haré es ver, bueno, está la pestaña de diagnóstico, selecciono el diagnóstico, le pongo eliminar datos y la información que se me va a eliminar, pues es esta, el último registro del diagnóstico. Y si ustedes se dan cuenta, ya no está en esa pestaña. Bueno, vamos a suponer que ustedes ya tienen todo su registro realizado, recordándoles que pues se copia de acá la información del registro de las maestras. Voy a copiarlo de nuevo para enseñarles lo que ustedes deben de cuidar o de observar y lo voy a volver a registrar. Bueno, ahí tuve un error porque no lo seleccioné yo bien. Lo selecciono. Esto no les va a pasar a ustedes porque ustedes van a tener la hoja protegida. Ahorita yo estoy haciendo el ensayo sin la hoja protegida este video, entonces, pues no les va a pasar esto. ¿Ok? En el diagnóstico lo voy a guardar como se supone que debe de ser. Y van a observar que tenemos también por acá el concentrado por campo. Ya aquí en el concentrado por campo ustedes pueden ir vigilando que pues los totales sean los correctos, que vayan siendo los mismos totales en cada campo formativo. Ya tengo una gráfica de resultados por campo formativo de cada momento, del concentrado como general, ¿verdad? De lo que las maestras, docentes, interpretaron de acuerdo a la información que tienen, en donde pueden situar a sus niños. Y van a tener esta última pestaña que es datos por copiar, y esta pestaña pues es importante ahorita, por ejemplo, porque va a ser la pestaña de donde la maestra jefa del sector va a poder copiar los datos para el registro de ella, ¿verdad? Entonces, si esto se llegara al nivel, pues el nivel tendría que buscar esta pestaña de las jefas del sector para poder hacer concentrar. Pero al menos a las supervisiones y a las jefaturas que estamos trabajando con el instrumento, pues nos va a ayudar para copiar de manera rápida. Prácticamente esa es toda la forma en que funciona, y pues les repito que estoy a las órdenes por si ustedes requieren algo, tienen alguna duda.
alguna situación que no les quede claro, pues lo pueden platicar conmigo y contactarme. Muchas gracias, espero que estén bien y que el instrumento sea útil para su trabajo del día a día y sobre todo que les ayude a hacer el análisis de los resultados que es pertinente. Recuerden que la idea de esto no es llenar un concentrado nada más porque sí, sino tener una herramienta que nos ayude a hacer un análisis de datos y a tomar las mejores decisiones. Que pasen bonito día.